Y bien, hermanos, quiero hablarles a ustedes de lo que es el costo de seguir a Jesús. El costo de seguir a Jesús. Y este sermón lo prediqué en el segundo culto unido de la red de iglesia A Dios sea la gloria. Allá en Cruz Almerón Acosta, allí en ese culto unido, prediqué este sermón y quiero compartirlo con ustedes. El costo de seguir a Jesús. Y quiero que busquen allí en sus Biblias, en el capítulo 9, versículos 57 al 62. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a lo que significa seguir a Jesús. Y hoy, cuando dos personas de acá de esta congregación asumen un liderazgo, como es el diaconado, y todo tiene su costo, ¿no? Entonces, busque allí esa palabra y le pido por favor que se ponga en pie para leer esa palabra de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 57 al 62. Y voy a leer en la versión Reina Valera. Hay muchas versiones de la Biblia. Pero esta es una versión clásica. Le debemos mucho a la Reina Valera. Y doy gracias a Dios por Casiodoro de Reina, ¿verdad? Que pudo traducir esta versión. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mientras caminaban, alguien les dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús les respondió. Esta no es la versión. Aquí tengo yo otra versión. Dice: yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Dios amado. Oh Dios, te adoramos y te glorificamos, Señor, y te exaltamos, Padre Santo, porque usted hace todas las cosas y todo lo que existe es tuyo, Señor. Y aquí estamos por tu voluntad. Bendito es tu nombre, Señor. Mira esta congregación, el Elión, el Altísimo. Señor, gracias. Gracias por su pastor, por estos amados hermanos que están aquí, Señor. Y te ruego, Señor, que ponga en nuestros corazones tu palabra, Señor. Sea usted, Señor, impartiendo, Padre, y ayuda a este siervo tuyo, Señor, que esta tarde expone tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Y muchos siguen a Jesús de distintas maneras. Jesús estaba allí, iba caminando, y la gente era atraída por Jesús. Hay mucha gente que dice: Jesús necesita marcha. No, Jesús no necesita marcha. Jesús no necesita marcha. Es más, Jesús no hizo marcha. Jesús le seguían por lo que él era. Pero muchos quieren decir
que esas grandes multitudes era una marcha de Jesús. Pero Jesús no necesita marcha. Pero mucha gente le seguía. Él impactó al mundo entero de tal manera que se habla antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Encontramos hoy que en el mundo hay unos 3.000 millones de cristianos. Por supuesto que de esos 3.000 millones no todos son discípulos, pero ellos se llaman cristianos, ¿verdad? 3.000 millones de cristianos en el mundo entero. El resto es, pues, en la gran mayoría es musulmán, ¿no? En la gran mayoría. Pero viendo esta situación, vemos que Jesús impactó al mundo. Totalmente. Aquel carpintero de Nazaret impactó al mundo. Y mucha gente sigue a Jesús de distintas maneras, de distintas formas. Y cuando miramos la palabra del Señor, vemos que algunos se complacen en lo que ven. La gente veía a Jesús haciendo milagros. Y muchos seguían a Jesús por los milagros, por sus milagros, ¿verdad? Otros seguían a Jesús porque recibieron un milagro de Jesús y le seguían, ¿no? Por eso. Otros siguen a Jesús porque unos familiares le dicen, mira, tienes que ir a una iglesia, y de repente él va a la iglesia. Y yo conozco hijos de pastores, de líderes cristianos evangélicos que van a las iglesias, pero van sencillamente porque sus padres lo llevan. Y cuando ya tienen una edad de 18 años, abandonan la iglesia y se van a hacer lo que ellos quieren. Diría el pastor Israel que predicó allá, lamentablemente no se les predicó el evangelio. Porque si se les predica el evangelio, muy difícil dejen el evangelio, ¿no? Y la gran mayoría de las personas que dejan a esa edad, la iglesia es porque no conocen el evangelio, porque no recibieron el evangelio en sus casas. Algunos quieren recibir la aprobación de Dios y además disfrutar de sus beneficios, ¿verdad? Si estoy en la iglesia, bueno, tengo a Dios y Él me va a bendecir. Y las bendiciones que piensan son bendiciones materiales, ¿verdad? Y usted ve cómo se predica hoy en las iglesias el evangelio de la prosperidad, basado precisamente en las añadiduras, pero no en el reino, ¿no? Yo me sorprendió, realmente me impactó las palabras del coreano cuando él decía, yo pasaba 10 horas orando, pero no veía respuesta. Dice él, yo vine a ver respuesta después que comencé a disfrutar a Cristo. Y esas palabras vine, después que comencé a disfrutar a Cristo fue que vine a ver las respuestas del Señor. Yo decía, en Corea, en las montañas de oración, y me acordé inmediatamente de aquella iglesia grande en Corea, del pastor ese mismo, que eran montañas de personas orando. Y decía, yo veía a esa gente orando horas, días, pero ahí se manifestaba, pero era el diablo. Así decía él. Ahí no se manifestaba realmente el Espíritu Santo. Eran manifestaciones diabólicas, no era el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se manifiesta cuando se disfruta a Cristo. Cuando se disfruta a Cristo se manifiesta el Espíritu Santo, pero no así. Entonces,
muchos van, hermanos, así de esa manera, siguen a Jesús. Algunos pues ven que Jesús es el Salvador, es el Mesías prometido y quieren ser identificados con Él. Pero la pregunta es, ¿será que esta es la demanda que exige Jesús? Esa es la demanda, que simplemente vayamos un domingo en la mañana y estemos allí en un culto, cantemos y leamos la Escritura. ¿Será que esa es la demanda del Señor? Yo no creo que esa es la demanda del Señor. Yo no creo que esa sea la demanda. Y aquí el Señor, en este pasaje, nos dice, y quiero decirlo en tres cosas, quiero destacar tres cosas de este pasaje, ¿verdad? Aquí hay tres personas, solamente una es llamada por Jesús. Si ustedes se dan cuenta, solamente una es llamada por Jesús. Las otras dos plantean seguir a Jesús. Es importante tener eso en consideración. De las tres, solamente una es llamada por Jesús. Las otras dos desean, expresan el deseo de seguir a Jesús. Y quiero en primer lugar decir, los que desean seguir a Jesús deben saber el costo que esto representa. El costo que representa seguir a Jesús. Ahora bien, ¿qué debemos hacer realmente para seguir a Jesús como Él quiere? Y lo primero que vamos a ver es, no basta creer en Jesús. Es necesario negarse a sí mismo. Es necesario morir. No basta solamente creer. Es necesario morir. Y usted sabe muy bien que en el siglo I, ser cristiano, ser seguidor de Jesús, representaba la muerte. Hay gente que dice, pero ¿por qué allá la gente la bautizaban inmediatamente? Y aquí tienen que hacer unos estudios para ser bautizado. Pero es que aquella gente estaba seguro que iba a morir. No es el mismo contexto. Aquel era un contexto de persecución y un contexto de muerte. Por eso es que Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me sigue. Y tomar la cruz era morir. Entonces, no basta solo con creer. Muchos creen. Usted sale allá afuera y pregunta a la gente, ¿tú crees en Jesús? Y la gente va a decir que sí, sí creo en Jesús. Y en el 2005 recuerdo que hubo una evangelización a nivel de Cumaná, de toda la ciudad, por la Global Mission en el año 2005, aquí en Cumaná, Global Mission, una cantidad de misioneros norteamericanos que vinieron para esta ciudad. Y oye, y todos nos abocamos a ese evangelismo masivo. Y me decía Alfredo Piña, recuerdo el nombre de él, Alfredo Piña, que era el coordinador de Global Mission aquí en Venezuela. Y él me decía, pastor, usted va a tener 300 almas más. Oye, y decía, Dios mío, 300 almas más. Tengo que comprar 300 sillas, por lo menos. Pero lamentablemente, cuando llegó ese domingo, yo dije a la gente, prepárense, hermano, porque cuando llegó ese domingo, solamente 3 personas. 3 personas. ¿Pero por qué? Los que llenaron las planillitas eran como 300 personas. Había el famoso cubo. ¿Recuerdan el cubo evangelístico? Todavía me quedan por allá 2. No es que el cubo es malo, no, pero la manera como se usa,
como se usó en aquel entonces, no es la apropiada. Y le enseñaban dos figuras a la gente. Yo recuerdo que el cielo y el infierno. ¿Cuál tú quieres ir? ¿Quién va a querer ir para el infierno? No, yo quiero ir para el cielo. Lo anotaba, creyente. Ya eres salvo. Así le decía. Decía, no puede ser. Entonces, aquí hay uno que le dice al Señor, y es un escriba, era un maestro de la ley, que seguía a Jesús hasta el punto que quería seguirlo a donde sea. Eso muestra que creía en Jesús. Era un maestro de la ley, el que le dice eso. Conocía la ley. Dice, quiero seguirte. Es decir, creía en Jesús. Ahora, ¿estaba dispuesto a aceptar la demanda de Jesús? Ese es el problema. ¿Estaba él dispuesto a aceptar la demanda de Jesús? ¿Cuál es la respuesta que le dice Jesús? Jesús le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Inclusive le dice, en el reino animal, los que pertenecen al reino animal tienen dónde recostar tienen guaridas. La zorra, le dice él, los pájaros tienen guarida. Los pájaros tienen sus nidos allí y la zorra tenía sus guaridas. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, imagínate tú, o sea, Jesús no está como eso, ven, sígueme, sígueme. No, Jesús no estaba diciendo, sígueme, sígueme todo el mundo. Ve a quién tú vas a seguir, le dice. No tiene a dónde recostar la cabeza. Y esto es tremendo, ¿no? Esto hay que destacar aquí varias cosas. Vamos a ver aquí esto. Porque Jesús le quiere decir a ellos, mire, ustedes no valoran a la zorra, porque la zorra no era valorada por los judíos. Y un pajarillo, menos. Pero ellos tienen dónde pasar la noche, yo no tengo. Dice, ¿será que Jesús no tenía dónde pasar la noche? Sí, tenía. Pero Jesús quiere ir más. El mensaje de Jesús es más profundo. El mensaje de Jesús es más profundo cuando Él le dice esto. Jesús no se estaba refiriendo a tener una casa física, porque él tenía una casa en Capernaum. Era su centro de operaciones. No se estaba refiriendo a eso. Era algo más profundo que eso. ¿Realmente tú estás dispuesto a pagar el precio de seguirme a mí? Cuando yo he dejado todo y lo que me espera es la cruz. ¿Tú estás dispuesto a eso? Eso es lo que realmente quiere decir el maestro. Fíjese, el hombre tenía que aceptar a Jesús como el Hijo del Hombre. En primer lugar, él tenía que aceptar a Jesús como el Hijo del Hombre. ¿Y qué implica aceptar a Jesús como el Hijo del Hombre? No es un hombre común. Jesús no es un hombre común. Jesús es el hombre perfecto. Jesús es el hombre modelo. Y él tenía que aceptar a Jesús como tal. Jesús representa al hombre que Dios quiere. Eso representa a Jesús. Cuando Dios se encarna, ¿no? El Dios encarnado, que es Jesús, viene a representar lo que realmente Dios quiere del hombre. Jesucristo. Él es la representación perfecta del hombre que Dios quiere. Es el modelo. Él es el modelo.
el título también significa el siervo ideal. O sea, Jesús era el siervo ideal. Yo digo, yo soy siervo, pero ¿soy siervo como Jesús? Esa es la pregunta. ¿Seremos siervos como fue siervo Jesús? ¿O como era Jesús? Yo he venido para servir, no para ser servido. Muchas veces nosotros queremos que nos sirvan. Y a veces se nos va a la cabeza la posición que podemos tener dentro de la iglesia y perdemos y nos desenfocamos. Perdemos el enfoque. Perdemos el enfoque. Porque se nos va a la cabeza lo que somos en la iglesia. Y usted sabe muy bien que mucha gente hoy no le gusta. Ya el ser pastor es como ser un peón en el juego de ajedrez. Ser pastor. Ahora hay que ser apóstol, hay que ser arcángel, querubín. No, hay que ser eso. Esos son los nombres ahorita. El pastor es un peón. Entonces, o sea, a la gente se le va a la cabeza los títulos eclesiásticos que puedan recibir. Pero Jesús dice que Él es el siervo ideal. Este hombre tenía que entender esto. Este escriba que conocía la ley de una manera perfecta, buena, tenía que entender esto. El hombre, el siervo, acentúa su simpatía por los de pobre de corazón, los de corazón pobre. El Señor dice, bienaventurados los que tienen un corazón pobre. ¿No? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y cuando el Señor dice esto, se refiere a aquellos que dependen exclusivamente de Dios. Hay personas que creen que son los pobres. No, los pobres son los que van a heredar el cielo. Hay pobres que a veces son peores que los mismos ricos y actúan peores que los que tienen dinero. No, Jesús no se refiere a eso. Jesús se refiere a aquellos que dependen exclusivamente de Dios. Hermanos, y pues Jesús es ese protector, es ese ejemplo, el ejemplo perfecto de servicio a otros hombres. Cuando Jesús allá en Juan 13 agarra aquella ponchera y comienza a lavarle los pies a sus discípulos, está mostrando allí lo que realmente Él quería hacer. Y Él quería que nosotros fuéramos como Él. Muchos han tomado esa forma, esto en forma literal, y practican el lavamiento de los pies. Y son capaces de decir, si tú no practicas el lavamiento de los pies, no eres una iglesia cristocéntrica. Porque Jesús practicó el lavamiento de los pies. Y eso no es literal, eso es simbólico. Es lo que tenemos que hacer nosotros con el prójimo, con los demás, en la iglesia. Ser servidores de los demás. Seamos pastores, el primer servidor tiene que ser el pastor. Si es de limpiar el templo, hay que limpiarlo. Si es de pasar coleto en el templo, hay que pasar coleto en el templo. ¿Cuántas veces no me tocó a mí pasar coleto en el templo? En pasarle coleto a ese templo de Dios sea la gloria. Uno llamaba a la gente porque no teníamos en ese momento, no teníamos el conserje, que normalmente es el que se encarga de eso. Y no teníamos. Y decía, hermano, vamos el sábado, venga que vamos a limpiar. Y cuando yo veía así, oye, decía, oye, Señor. Siempre sí recuerdo, esa hermana está en Portugal ahorita, Mercedes, no sé si José se acuerda de ella, Mercedes,
que era la esposa del panadero, siempre esa muchacha estaba dispuesta a venir a limpiar el templo y a pasar por él. Siempre me acuerdo de ella. Hasta el mismo José también le tocó limpiar. Pero nosotros estamos llamados a eso, a servir, no a tener estrellas. Porque realmente, como dice Pedro en el capítulo 5, cuando venga el príncipe de los pastores, él le dará a ustedes su galardón. Es el príncipe de los pastores. Amén. Y eso es lo que a mí realmente les digo a todos ustedes, hermanos, que me da consuelo. Yo, como pastor se los digo, eso es lo que a mí me da consuelo. Porque qué terrible, hermano, no es que es terrible, pero es bien duro ser pastor. Bien difícil. No es fácil. No es fácil ser pastor. Es muy difícil. A veces uno tiene mucha gente, pero a veces uno es el más solo. Y a veces yo digo, si en una persecución, yo creo que me van a encontrar a mí y a mi esposa. Hermanos, el Señor utiliza esta palabra, hijo del hombre, como 80 veces. Él dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. También dice en otro pasaje, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, le está diciendo al escriba, tienes que aceptarme como Hijo del Hombre. Como el hombre perfecto, como el hombre ideal, como el siervo ideal. ¿Estás dispuesto a eso? ¿No? ¿Estás dispuesto a eso? Eso es realmente lo que el Señor quiere decir. Pero yo me imagino que aquel hombre siguió. No dice el texto más nada, pero el hombre siguió. Dígame, al escuchar esto, un líder, él había visto a Jesús hacer grandes milagros y entonces le dice que no tiene nada. Y dice, bueno, ¿a quién voy a seguir yo? No. Ahorita te hablan del éxito y te dicen, tienes que seguir a ese hombre porque ese es un hombre de éxito. Los pastores de la coalición no somos exitosos. Para mucha gente aquí en Cumaná no somos exitosos. Aquí hay un grupo que llaman el grupo, ¿cómo se llama? El grupo élite de pastores. Y están ahí como 5 pastores. ¿Y quiénes están allí? Ustedes saben quiénes están. Entonces, tú dices, esos son los exitosos. Son estos hombres que no son siervos. Porque si fueran siervos no hicieran lo que hacen. Ninguno son siervos. Ninguno. Quieren que otro les sirva a ellos y cuidado como tú no les sirves. Quiere que le lleven las cosas, quiere que tú seas como un escudero. Ellos utilizan los escuderos, tienen que te llevar la Biblia, le lleva la bolsa de mercado, si va al mercado, si va a hacer una cuestión, tienen unos hombres ahí que le llevan todo. ¿Qué siervos son? No son ningún siervo.
Jesús le dice a estos hombres, yo soy el siervo ideal. El hombre tenía que estar dispuesto a conocer lo que significa no tener que recostar su cabeza. Y podemos decir, ¿acaso Jesús no tenía dónde físicamente recostar su cabeza? Claro que tenía dónde recostar su cabeza. Pero realmente eso no es lo que se refiere Jesús. Lo que se refiere Jesús realmente es a dejar todo lo que tú tengas, todo lo que tú tienes como primero, como tuyo, para seguirle a Él, tienes que dejarlo. Eso es lo que dice Jesús. Y no es que vas a dejar a tu esposa, no es que vas a dejar a tus hijos, ni es que vas a dejar tu trabajo. No, eso no es. Es que Jesús ocupa el primer lugar en tu vida. No el trabajo, no la esposa, no los hijos, porque ese es otro problema más. A veces llamamos idólatras a los que se apostran delante de un muñeco o una muñeca, pero a veces tenemos nuestros ídolos en nuestras casas y son muchas veces los hijos que tenemos como ídolos. Y no, Jesús dice no. No es eso. Tienes que estar dispuesto. Usted se imagina, yo no sé cuántos vieron aquí la película Torturado por Cristo. ¿Vieron la película esa? ¿Y leyeron el libro? El libro es terrible. Más terrible. La película es apenas algo allí. Pero cuando colocan a aquel hombre que le colocan al frente allí a su hijito, y ya iba a decir los nombres de los pastores y de los miembros de las iglesias. Ya estaba a punto de decirlo y el mismo hijo le dijo, papá, nos vemos con Jesús. Nos vemos con Jesús, papá. Y le metieron un tiro en la cabeza delante del papá. ¿Usted cree que usted está preparado para una persecución? Ese es el costo de seguir a Jesús. Ahorita estamos felices y contentos. Venezuela es un paraíso. Con todo y lo que está ocurriendo en Venezuela es un paraíso. Pero se imaginen una persecución que se presente. Ese es el precio. El costo. Si tú no estás dispuesto a que te echen palo por Jesús, no puedes ser seguidor de Jesús. No puedes, hermano. No puedes. Si no, pregúntale a los discípulos, a los apóstoles, pregúntale a ellos. Jesús había dejado todo para cumplir con su misión de salvación. Y todo salvado, toda persona que es salvado, tiene que experimentar lo que Jesús experimentó. El discípulo se despoja de lo que tiene, es decir, deja de poner su amor en las comodidades y coloca en primer lugar a Jesús. Muchos no quieren eso. Muchos pastores se fueron del país y dejaron las iglesias, no les importó nada. Muchos se fueron dejando ministerio, no les importó ministerio por la comodidad. ¿Acaso Jesús nos llamó a nosotros a estar cómodos? Díganme. Nos llamó Jesús a nosotros, dijo, ustedes van a tener un mundo de comodidades. Ustedes van a vivir en palacios. Yo les voy a dar carro, yo les voy a dar de todo. No se preocupen por eso. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? No, eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, ustedes van a sufrir por mi causa. Y son bienaventurados cuando sufran por mi causa. Eso fue lo que dijo el Señor. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y prepárese, hermano. Porque no puede estar muy lejos eso. Prepárese. Prepárese, hermano. Prepárese.
El hombre tenía que abandonar todo por Cristo y su misión. Y nosotros también tenemos que abandonar todo por Cristo. Y no es que voy a dejar mi trabajo, porque con el trabajo es que me sustento aquí, bueno, medio sustento, ¿no? Me medio allí. Sirve para algo. Pero, gracias a Dios estoy jubilado ya, ¿no? Me dieron la jubilación. Y tengo ahora el tiempo para servirle al Señor con todo mi tiempo para Él. Entonces, Jesús dijo claramente, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Lo estoy leyendo en una versión distinta. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Porque la vida de esta tierra, cuando vemos la palabra griega de vida de la tierra, es la palabra bios. Es decir, los que piensan en las cosas terrenales son unos bioticos. Son los que llaman los bioticos. Es decir, tienen en su mente lo terrenal, lo material. El carro, la casa, todos están pendientes de eso. Son bioticos. Porque en la Escritura se señala los bienes materiales, la vida de los bienes materiales como bios. La palabra que utiliza el Nuevo Testamento griego es la palabra zoen. Es la palabra referida a la vida eterna. Zoen. Usted va a encontrar, cuando se habla de vida eterna, zoen. No va a encontrar la palabra bio, sino zoen. Recuerde la biología. De ahí viene esa palabra. El estudio de la vida. Pero bio se refiere al estar pendiente de los bienes materiales. ¿Qué eres tú? ¿Un zoético o un biotico? ¿Ah? Tienes que preguntarte eso. ¿Qué soy? ¿Un zoético o un biotico? Y no es que los bienes materiales sean malos, porque muchos nos tildan de tener una mentalidad de pobreza. Pero no. No es tener una mentalidad de pobreza, porque yo estoy seguro que nosotros yo quisiera tener un mejor carro. Yo quisiera tenerlo. Pero eso está en las manos de Dios. Él es el que decide eso. Y si Él me da eso, es para utilizarlo para su reino, no para mi comodidad. Es para su reino. Para hacer mejor el trabajo. Si tú andas en una bicicleta y el Señor después te da un carro, ¿verdad? Ese carro tienes que tú disponerlo para la obra de Dios. Amén. Para eso es. Señor, dame un carro, que estoy aquí cansado, no puedo con mi vida. Y el Señor dice, ¿qué va, compañero? Y yo le decía esta mañana a los hermanos allá en la iglesia, cuando Ana pedía un hijo, era para seguir la rivalidad con Penina. Mientras ella estaba pidiendo su hijo, tener un hijo, porque no tenía, a Dios, por rivalidad, Dios no le dio nada. ¿Cuándo le da a Samuel? Cuando ella derrama su corazón y le dice, si me das un hijo te lo voy a entregar a ti. Y sale embarazada de Samuel, después tiene otros hijos más. Pero es eso, hermano. Lo que Dios nos da no es para mí, no es para nosotros, es para Él.
Todo lo que Él me da es para Él, hermano. Y tengo que estar claro en eso. Pero no todos los que siguen a Jesús tienen esa mentalidad. Ni quieren pagar ese precio. No, hermano. No. Lo segundo que quiero destacar aquí es: no hay disculpa para el llamado que hace Jesús. No hay disculpas para el llamado que hace Jesús. Jesús le hace un llamado a alguien. Y este alguien le contesta y le dice, a este fue el único que Jesús llamó y le dice, sígueme, le dijo Jesús. Y él le dice, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos y ve tú y anuncia el reino de Dios. Es decir, sígueme. Sígueme, anunciar el reino de Dios. El hombre fue llamado por Jesús, pero no dio la respuesta que estaba esperando Jesús. Su excusa para acudir de inmediato al llamado de Jesús era válida, pero no podía estar por encima de la demanda del Señor Jesús. Y allá hay un problema fuerte. Allá hay un problema. El reino de Jesús está por encima de todo. Jesús no podía esperar que él fuera y que el papá muriera porque no... Esperando que enterraran. Que el hombre se muriera para enterrarlo. No. El reino es urgente. El llamado al reino es urgente. Es urgente el llamado al reino. Y cuando el llamado al reino es urgente, no hay disculpas. Inclusive, hay en la escritura aparece el llamado que entre Elías y Eliseo. Y Eliseo pidió que le dieran un tiempecito para ir a su casa. Y Elías se lo concedió. Elías le concedió ese tiempo. ¿Qué significa esto? El llamado al reino, para anunciar el reino de Dios, es más urgente que el llamado que tenía el profeta. Aquellos profetas. Jesús no aceptó la respuesta de este hombre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el reino de Dios. Y lo sigue diciendo hoy. Hoy lo sigue diciendo. El llamado de Jesús es urgente. El llamado a anunciar el reino de los cielos es urgente, hermano. Amén. Vea cómo está el mundo. Mire cómo está el planeta Tierra. El mundo está perdido. Hay gente que son ateas. Ayer hablaba con una hermana que su marido es ateo. Y decía, oye, pero de verdad que el mundo está bien mal. Decía él. De verdad que el mundo está bien mal. Es que este mundo está muy mal. Vea la economía mundial cómo está. El país, como llaman el país poderoso. ¿Cómo está el país poderoso? El país poderoso está en declive, hermano. El país poderoso ya no es el país poderoso. Ya otro le ronca en la cueva, como dice. ¿No ve usted al norcoreano lanzando misiles y allí le está diciendo, le está mandando un mensaje, métete conmigo para que tú veas que te lanzo un misil a Nueva York, porque ya tienen el misil para mandarlo a Nueva York. Ya tienen un misil que está apuntando directamente a Nueva York y destruirla totalmente, los norcoreanos. Entonces,
El mundo está así. En el mundo hay más, están un poco más de 15.000 ojivas nucleares. Más de 15.000 ojivas nucleares. Y Estados Unidos y Rusia tienen la mayor parte. Imagínese usted una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Ellos tienen para destruir este planeta 10 veces este planeta Tierra. Pero nosotros sabemos que no lo va a destruir las ojivas nucleares. Y yo le digo a la gente, a mí eso no me asusta. Porque no es por eso que va a ser destruir este planeta Tierra. Quien va a destruir este planeta Tierra es Dios. No es Putin, ni es Biden o el que venga, porque el otro otra vez se está lanzando. Trump. No, es Dios, hermano, que va a destruir esto. Pero el mundo está bien malo. Entonces, el llamado a anunciar el evangelio es urgente. Pero el verdadero evangelio, no el evangelio que se está anunciando por allí. Yo lamento bastante. Yo digo, Dios mío, pero ¿qué nos quieres tú enseñar con esto? Cuando cerraron la radio. O sea, yo digo, Señor. Y a veces uno se pone, no sé. Pero el Señor nos está enseñando algo. Yo ahorita lo he entendido bien. Pero el Señor sabe y está enseñando algo, ¿no? Porque nosotros estábamos tratando a través de ese medio de anunciar el evangelio. Y quizás estábamos medio acomodados. Y ahora es necesario salir de tú a la calle, ¿no? Es necesario. Porque yo sea, la Gloria tuvo 90 años sin radio. Solamente de los 95, 5 años, que es lo que tenía la radio, 5 años en el aire. El Señor nos da un gran mensaje. Y Él dice, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en su gracia. En nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es maravilloso, hermano. Estamos llamados a eso. El Señor, así como el Señor no consideró el ser igual a Dios, no se aferró a eso. Yo tampoco tengo que aferrarme a este mundo material. No puedo aferrarme a este mundo material. Lo tercero que quiero destacar aquí es cuando se decide seguir a Jesús, no se puede mirar atrás. Y este es un mensaje para los amados hermanos que en esta noche van a asumir el diaconado de esta iglesia. Y cuando miramos la organización eclesiástica de la iglesia del siglo I, era muy sencilla. Pastores, en primer lugar estaban los apóstoles. Ellos recibían todo y ellos administraban todo. Pero cuando comenzó a crecer la iglesia, se dieron cuenta de que estaban descuidando su labor principal. Y era enseñar y orar.
Era enseñar la palabra de Dios. Hay gente a veces que, oye, que quiere ver a un pastor. El pastor bueno es aquel pastor que me repara la lavadora, que va a mi casa y me repara la lavadora, que me lleva 2 paquetes de harina pan a mi casa, que me lleva a todas partes. A veces ven eso como el buen pastor. Pero ¿cuál es la labor del pastor realmente? Enseñar. Enseñar a la grey. Esa es la razón principal del pastor. Ese es el trabajo principal del pastor. Yo me acuerdo de mi papá. Por eso que decía yo, no, pastor, ¿qué va? Mi papá reparaba las posetas. Se metía en el baño a reparar posetas. Se metía a hacer esto, se metía a hacer lo otro. No, el pastor, mira, se rompió el pastor. Y mi papá tenía su trabajo secular. Pero tenía que hacer todo, era un todero. Era un todero. Decía, no. Pero mucha gente dice, esos son los pastores buenos. Van a mi casa y me reparan la lavadora. Mire, hermano, yo escuché eso muchas veces. Muchas veces yo escuché eso. Este pastor me repara el aire acondicionado, me repara la plancha cuando se me daña. Le enseña a los hijos míos matemáticas, le enseña. Oye, yo decía, Dios mío, pero esto no puede ser. La labor del pastor. Quizás uno puede ayudar, como yo lo hice al principio también del pastorado, porque uno domina la matemática, domina la física, la química. Oye, y uno puede explicar, pero eso no es la labor del pastor. Es enseñar la palabra. Guiar a la grey allí, dándole ese pasto bueno, verde, el mejor pasto. El pastor buscaba el mejor pasto para llevar a la oveja allí a pastar. Hermano, fíjate, el hombre que es el último, Jesús le dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y esto es muy interesante. Muy interesante, hermano. Claramente se ve que este hombre era un hombre de doble ánimo. Un hombre de doble ánimo. Él le dice, te voy a seguir, pero deja primero despedirme de mi familia y después te sigo. El hombre de doble ánimo es aquel que comienza a hacer algo y luego comienza a dudar. Cuando tú dices, voy a hacer esto, oye, comienzas muy contento, muy fogoso, y de repente te apagas, se acabó todo. Yo conozco mucha gente así. Comienza un trabajo muy contento, muy alegre, y de repente con las situaciones adversas que ve, listo, ya se acabó. No quiero seguir con eso. Entonces dice, bueno, ¿y entonces? Eso no fue, esto no era el llamado que tú tenías, pues. ¿Y ahora qué pasó, pues? El que es discípulo, una vez llamado, tiene una sola lealtad y es hacia Jesús. Y eso no quiere decir que no ame a su familia, pero el amor hacia Jesús es primero. Es primero. Quizás aquel hombre, la familia ejerció una fuerte presión sobre él y él quizás bueno, voy a despedirme ya para quitarme esa presión de encima. Pero realmente él no entendió.
Él no entendió realmente lo que Jesús le dijo. No lo entendió. El llamado a predicar el evangelio es urgente. Y cuando Jesús utiliza la experiencia de arar, ¿verdad? La experiencia de arar la tierra, arar ilustra algo que tiene que ser es algo delicado, de prestancia, de concentración. Porque si miras hacia atrás, vas a hacer surcos curvos. Y si los surcos son curvos, no sirve. Cuando se siembra. Si los surcos que se hacen son curvos, no sirve. Tienen que ser rectos para que pueda servir. Por eso es que Jesús, el que mira hacia atrás, no sirve. Porque ¿cómo va a actuar? Curvo. Va a ser alguien que va a comenzar muy bien y a la límite va a decir no sigo. No voy a seguir en eso. Hay una ilustración de un corredor de 100 metros. De los 100 metros con vallas o con obstáculos. Y él estaba en la carrera y se dio la partida. En la primera valla se cayó. Se volvió a parar. En la tercera valla se volvió a caer. Y así en la cuarta valla también se volvió a caer. Y la carrera terminó. Y él continuó corriendo. Él siguió corriendo. Y el público se lo quedaba mirando. Pero la carrera terminó. Pero él quería llegar a la meta. Y llegó a la meta. Y después que llegó a la meta, el público se puso de pie a aplaudirlo. ¿Pero qué estaba aplaudiendo el público? La constancia, la perseverancia. ¿Cuántos obstáculos no vamos a tener nosotros en el pastorado? O en el diaconado. Usted que va a ser diácono. ¿Qué hacían los diáconos en el siglo I? 2, 3. ¿Qué hacían? Los diáconos eran las personas dispuestas a ir inclusive a llevar el pan a los que estaban presos. A los creyentes presos. A llevarle una comida. Y cuando llevaban la comida, ¿a qué se estaban exponiendo? A la muerte. Porque si descubrían quiénes eran, estaban fritos. El diácono iban y visitaban los enfermos. Y le llevaban alimento al enfermo. Eso lo hacían los diáconos. Yo no sé quién enseñó realmente que los diáconos era para servir la cena del Señor. No. Eso no lo hacían los diáconos del siglo I, ni II, ni III. Yo tengo un libro, porque precisamente cursé esa materia de diaconado cuando estudiaba en la Universidad FLE. Y, oye, yo me quedé así, me quedé viendo lo que hacían los diáconos. Yo decía, pero que los diáconos tienen una labor tan tremenda en la iglesia. Es como decir el brazo derecho de los pastores. Hay gente que dice, el pastor no me visita. El pastor no visita a los enfermos. ¿Y los diáconos? Esa es labor diaconal. También. No es que el pastor no visite a un enfermo. Pero también es una labor del diaconado. Entonces, ser diácono no es cualquiera. Por eso es que dice allí lo que leyó la hermana
aquí y allí. Primero ponlo a prueba. Y si pasan la prueba, entonces nómbralo realmente. Y yo veo el texto ese y digo, oye Señor, a veces nosotros por hacer las cosas muy rápido metemos la pata. Y yo tengo que reconocer que yo metí las patas. Sí. Y la gente hay que probarla primero a ver si sirve para eso. A ver si realmente da la talla. Entonces así, sí da la talla. Muy bien. Muy bien. No van a decir los hermanos que yo estoy aquí. Que vine aquí. Pero hermano, hay que tener dedicación, constancia en las cosas del reino. No se admiten descuido. No puede haber descuido. El que mira hacia atrás se va a descuidar. Y uno tiene que estar alerta ante todo. El pastor tiene que estar alerta ante todos estos movimientos que están saliendo por allí. Oye, hermano, es terrible lo que está ahorita en los jóvenes. Y a veces uno no se da cuenta porque a veces no se pone a buscar las cosas. Pero es muy terrible lo que están pasando los jóvenes hoy en día. Por eso tenemos que estar pendientes de esas cosas. Y con la palabra darle buenos consejos a esos muchachos. Porque si no lo vamos a perder. Lo vamos a perder, hermano. Y cuando yo tomé el arado del pastorado, yo no puedo mirar atrás. He intentado mirar atrás, ¿no? En muchas ocasiones he intentado mirar atrás. Porque es bien duro. Y duele en el corazón cuando alguien que tú confías, oye, descaradamente, te mete una puñalada por la espalda. Duele mucho. Y uno lo que le provoca es, Señor, ya no sigo más aquí. Se acabó. Y el Señor te dice, ajá, bueno, tú no querías llevar la grupa. Oye, hermano, esto es bien duro, es bien fuerte. Y cuando usted lleva el arado y mira atrás, ya echa a perder trabajo. Ya echó a perder el trabajo. Y muchos hoy, pastores que comenzaron mirando, tomaron el arado y estaban mirando hacia el frente todo el tiempo, a raíz de este movimiento satánico, porque así lo voy a llamar, movimiento satánico, han mirado hacia atrás. Antes predicaban un evangelio centrado, hoy no. Y tú dices, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a este? Miró hacia atrás. Y el trabajo no sirve. Y ellos creen que están haciendo lo mejor. Pero el trabajo no sirve. Cuando Dios evalúe el trabajo, va a decir, no sirve tu trabajo. No sirve. ¿Qué quiere que Dios te diga, hermano? Vamos a seguir con el arado, cueste lo que cueste. El arado demandaba ser un aplicado, dedicación, concentración completa. Por eso es que cuando estás en un ministerio y tienes en tu mente las palabras
Pero y primero, aquí está aquí. Pero, te dicen algo, pero, primero, y tienes esas dos palabras, ¿sabes lo que eso significa? Que tú eres el centro. Que tú eres el centro. Todo está dirigido hacia ti. Cuando tú tomas el arado, lo vas a tomar y vas a seguir así. Hayan los miles y miles de obstáculos, usted sigue adelante. Seguimos adelante. Cuando la gente dice mucho pero y dice mucho primero, la gente está diciendo, yo soy primero que Jesús. Yo soy primero que Jesús. Y cuando nosotros tomamos la decisión de militar en el reino de los cielos y estamos allí, hermanos, no hay pero. Hay que seguir. Dígale a yo no sé quiénes aquí han ido al ejército allá, pero dígale a un superior así, pero, a ver qué le va a pasar. Bueno, yo no sé qué pasa ahorita, ¿no? Pero antes era así. Ahorita no sé. Hermano, el reino de Dios no es secundario. El reino de Dios es primario. Amén. Todo tiene que ser para el reino. Amén. Todo, para el reino. Mis hijos son para el reino. Amén. Todo para el reino. Que tienen que estudiar, sí, estudia, amigo, estudia, pero es para el reino que vas a estudiar. Voy a ser un abogado para el reino, voy a ser un ingeniero para el reino, voy a ser un médico para el reino. Pero todo primero tiene que ser el reino. Y cuando eso está en nuestra mente, hermanos, nadie podrá tener el deseo de tirar el arado. Y el Señor nos dará las fuerzas para continuar, para seguir, ¿verdad? En esto, porque sé que lo que viene no es fácil. Es bien difícil. Y usted lo sabe, hermano. Si ustedes comienzan a predicar que vienen días buenos, usted sabe que no vienen días buenos. Usted lo sabe claramente, no vienen días buenos. Vienen días muy difíciles. Vienen días malos, hermano. Vea lo que está ocurriendo en el mundo. Vea la situación de la homosexualidad. Vean cómo se está probando esto y cómo esto es un avance. ¿Y qué creen ustedes que van a hacer con aquellos que se oponen, hermano? ¿Qué van a hacer con aquellos que se oponen a esto? Dígame, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Lo van a soportar? No, mi hermano. No lo van a soportar. Lo van a tratar de sacar del medio, hermano. Eso es lo que van a hacer. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. El arado demanda eso. Usted tiene que preparar a su familia, a sus hijos, prepararlos para eso. Días buenos no hay. No va a haber días buenos. Días buenos como lo que la gente... Olvídese de la Venezuela pasada, olvídese de eso. Aquella Venezuela que vivimos, que teníamos un seguro médico. Yo tenía un buen seguro médico. Mi salario me alcanzaba para irme para Margarita y pasar allá unas vacaciones a todo dar en Margarita, en uno de los buenos hoteles allá en Margarita. Olvídese de eso, ¿no? Eso se acabó. Eso se acabó. Estamos en otra Venezuela, en una Venezuela que demanda de verdaderos creyentes, auténticos creyentes. Esta Venezuela demanda eso.
Y si no hay auténticos creyentes, hermano, lamentablemente, oye, el Señor va a seguir. Porque yo les puedo decir con toda certeza que Maduro sigue allí por voluntad de Dios. Nicolás Maduro está allí por voluntad de Dios. Y le está enseñando a la iglesia a sufrir. A sufrir. Y podrán venir cosas más fuertes. Pero eso no debe ser impedimento para seguir con el arado. Y no crea usted, hermano, que a veces dan ganas de dejar el arado. Pero el que nos llamó es el mejor patrón. Y Él nos dará la recompensa, y es la mejor recompensa que puede recibir un hijo de Dios. Porque no es en esta tierra la recompensa, no es aquí, es allá. La recompensa es allá. Así que, hermanos queridos, el costo de seguir a Jesús está en la vida. Ya tu vida no te pertenece, te pertenece a Él. Ese es el precio. Y eso era lo que decía Pablo: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Así que, hermano, yo te hago un llamado a que, si estás ahí un poquito, enrúmbate. Y yo te puedo decir, hermano, así con toda autoridad, que cuando nos dedicamos al Señor y predicamos el Evangelio, hermano, sí podrá venir escasez. Sí podrá venir escasez. Pero siempre habrá algo que comer. Siempre habrá algo que comer. Y tendremos días abundantes, pero también vamos a tener días de escasez. Pero esa es la vida aquí. Todo lo vamos a tener allá con el Señor. Y nuestra mirada debe estar puesta, pero es allá, no aquí. Ponte de pie y vamos a orar. Dios Todopoderoso, yo te alabo, Señor. Señor, la honra, todo es para ti, Señor. Tú eres todo, Señor. Tú eres todo, Padre Santo. Cristo es todo. Somos solamente siervos, Señor. Siervos dispuestos a decir: heme aquí, estoy aquí. ¿Para qué soy bueno? Aquí estoy, Dios. Y ayúdame, Padre Santo, a seguir caminando, a seguir arando, Señor, a no mirar atrás, Señor, sino a estar dispuesto siempre a continuar, a pesar de cualquier obstáculo que se presente, a seguir hasta el final, Padre Santo. Esperando con mucho gozo, con mucho regocijo, tu venida, Señor. Tu maravillosa venida, Padre Santo. Este mundo es un mundo de dolor, de quebranto. Pero tenemos una misión y hay que cumplirla. Pero no podemos cumplir sin tu ayuda, Señor. Sin tu Espíritu Santo, Señor, no podemos cumplir. Así que ayúdanos.
a seguir adelante. A ti la gloria, a ti la honra. Bendice a esta iglesia, el Dios. Esta es tu iglesia, Señor. Padre, porque podemos ser pocos, pero si son discípulos, somos muchos. Porque somos discípulos. Y es lo que tú quieres, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Honra y gloria para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Gracias por la oportunidad, hermano.